Bueno, bienvenidos a todos a esta celebración del 20º aniversario de la revista. Estamos celebrando con una serie de conversatorios con Paula Oloy-Chorak, con Jorge Volpi, Patricio Pron y Nona Fernández. Son de días consecutivos y quería hablarles en un principio de la historia de la revista muy brevemente. Se fundó en el 2003, en parte porque tenía, estando en la profesión, ya en a esas alturas, perdón, eh, varias inquietudes en cuanto a la relación entre la teoría como tal, en particular la teoría postestructuralista, y el campo. Me parecía eh, en realidad la teoría se creaba en Estados Unidos, en Europa, y se exportaba a América Latina, o bien que los estadounidenses y los europeos entendían a América Latina por medio de su propia teoría. Entonces eso me tenía muy inquieto, y no es que no haya una relación dialéctica, ¿no es cierto?, entre la teoría y América Latina, y no es que evidentemente América Latina no, eh, no tenga y no produzca su propia teoría. Justamente la idea era de tratar de empezar con América Latina y después pasar a Estados Unidos y a Europa como eh, modo de entender lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, invertir un poco los términos. Y en ese sentido quería seguir el modelo de unas 3 revistas acá en Estados Unidos eh, o sea, que me parecen excelentes hasta el día de hoy, aunque una no existe ya, y son Nuevo Texto Crítico, la revista de crítica literaria latinoamericana, y Ideologies and Literatures, que tenía sede en la Universidad de Minnesota con Hernán Vidal. Em, y la idea era de crear una revista desde la izquierda y desde una izquierda autocrítica, ¿no? Y que la revista sirviera de foro para las ideas, o sea, abrir un intercambio de ideas a nivel continental, ¿no? Eh, Hacerlo en Internet. Y para hacer eso tuve que recurrir a la experticia de William Acree o Billy Acree, que en ese entonces era estudiante de doctorado en UNC, en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, y ahora es profesor titular en la Universidad de Washington en St. Louis. Eh, y él me ayudó a montar una revista en el 2003, y eso hizo que o sea, facilitó la idea de que se pudiera tener una revista en Internet y gratis, ¿no? Eso para mí era fundamental, ¿no? Porque si vamos a tener una conversación eh, y en distintos países, debería ser de acceso abierto o libre y democrático, ¿no? Y entonces, en el 2007, en un principio era una revista de literatura e historia fundamentalmente, pasó a ser una revista de estudios latinoamericanos, ¿no? En ese momento, poco después, el editor de producción, Samuel Sotillo, me ayudó eh, a migrar la revista a OJS o Open Journal Systems, ¿no? Cosa que ayudó enormemente, ¿no? Y en el 2011, entonces, fundamos lo que fue, o lo que es, la editorial A Contracorriente, ¿no? Que publica libros académicos sobre los estudios latinoamericanos con la Universidad de Carolina del Norte, la editorial principal de esa universidad, en Chapel Hill. Y los que trabajaron conmigo fueron Carlos Aguirre de la Universidad de Oregón y también Ana Forcinito de la Universidad de Minnesota, ¿no? Em, y, y bueno, entonces en el 2017, Scott Weintraub, que está acá, eh, él
se unió al grupo y llegó a ser editor general de la revista y poco después, de hecho este año pasado, Ángel Vergara de la Universidad Estatal de California de Los Ángeles se unió al grupo también. Entonces ese es el equipo que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, por último, quería agradecerles a todos, en particular, por supuesto, a Paula Roy Charac, a Jorge Volpi, a Patricio Pron y a Nona Fernández, pero también a Ariel Schettini, por supuesto, a Héctor Jaimes, María Rosa Olivera Williams, Ana Perufo, Heather McCree, Miguel Lacerna, Audrey Hanson, Javier Echegaray, aparte de los miembros del Consejo Editorial y todos aquellos que hayan contribuido a la revista a lo largo de los años, de estos 20 años, ¿no? Y finalmente, va un agradecimiento enorme para Olivia Frost y Jasmine Sedamanos, que me ayudaron con la organización de este evento. Entonces, eso es, y ahora le paso la palabra a Scott. Muchas gracias, Greg. Gracias a todos por estar aquí con nosotros para el primer conversatorio en la serie de literatura en la era neoliberal. Estamos aquí hoy con Ariel Schettini y Paula Oloricharak y les puedo presentar y nada más porque ya no quieren escuchar a Scott ni los muchos Scotts que están por error de Zoom. Paula, Queremos escucharlos a todos. están todos los Scots bienvenidos. Pero yo creo que voy a ser el único que habla, pero quién sabe. Okay. Paula Oloricharak nació en Buenos Aires. Sin su trayectoria como traductora, periodista y escritora, ha sido reconocida múltiples veces, tanto por el lector como por la crítica. Ha recibido los premios Eccles Center y Hay Festival en el 2021. Luego de su primera novela, Las Teorías Salvajes, fue nombrada una de las mejores jóvenes novelistas en español en 2010. El mismo año recibió el Fondo Nacional de Letras. Sus obras se caracterizan por ser críticas con respecto al orden social. De acuerdo a Ricardo Piglia, ella es, cito, el gran acontecimiento de la nueva narrativa argentina, fin de cita. Y su última obra se llama Mona, de Penguin Random House 2019. Y finalmente, Ariel Schettini nació en Quilmes en 1966. Es licenciado en letras por la UBA. Es autor de por lo menos 2 libros de ensayos y 3 libros de poemas, y su obra ha sido traducida al inglés, al portugués y al francés. En 1995 fue becado por United States Information Service para participar en el International Writers Program de la Universidad de Iowa. Trabajó como crítico cultural de diversos medios periodísticos de Argentina y como gestor cultural. Y finalmente, además de haber sido docente de teoría literaria en la UBA y en el posgrado para curadores de arte en UNTREF y de poesía latinoamericana en UNA, dicta cursos para diversas instituciones de Argentina y el exterior. Le agradecemos mucho su participación en este conversatorio. Bien. Bueno, ¿Empezamos? muchas gracias, Scott. Y Gracias. gracias a Greg. Para Gracias, nosotros Greg. es un honor estar acá y participar de, bueno, inaugurar este cumpleaños de la revista. Nos encanta. Por supuesto, muchas gracias por esta invitación que nos honra y, eh, y nos encanta y quizás podríamos ya empezar a hablar con Paula. Bienvenidos a todos también, a todos los que por alguna razón yo solamente veo tengo 5 ventanas, no tengo las otras 20. Las otras 20 caras. ¿Se puede, Scott, ver a todas las otras personas? No. No lo sé, por lo menos puedes ver Ah, los nombres. Si haces clic en Participants, puedes ver los nombres sí. de las personas que están allí. No sé si se pueden ver. Ariel es muy interactivo. Lo veo. Eso Ok, es muy positivo. no importa, no importa. Vemos. Me encantaría ver las caras, pero bueno. Como sea, empecemos a charlar. Nos habíamos prometido con Paula hablar de una serie de temas. ¿Qué te parece si empezamos, por lo menos, no sé, podríamos empezar hablando de la cantidad
digo, una cosa que Scott no dijo, que es súper interesante de tu carrera, es la que deberás ser quizás la novelista más insultada en Twitter y en todas las redes sociales que existen. Y me Bueno, gustaría, quizás, no sé si todavía te lo mereces, me gustaría aventurar la idea de que se trata de una escritora maldita. Los escritores, hay una serie de escritores, es una tradición muy linda los escritores malditos en América Latina. Me gustaría nombrar como escritores malditos a los que son odiados al mismo tiempo por la derecha y por la izquierda. Y es una tradición preciosa. Al mismo tiempo es muy difícil de acceder a ese estatus, digamos, el odio colectivo. Eh, y al mismo tiempo el interés colectivo en construir, ¿no? un Esa, colectivo llamado odio, ahora un terapia llamado también, deseo. también, bueno, viste que ahora se usa mucho el tema de, podríamos en algún momento después hablar de los discursos de hoy, etcétera, un tema tan lindo para la manipulación ideológica, el, para observar, ¿no? La manipulación ideológica, para observar Bueno, la y las capacidad artes del inteligente. escritor, ¿no? Incluyen esa manipulación también. Así que es Sí, como sí, que también. estos son como lectores activos, ¿no? Que se activan en relación a lo que imparte el escritor. No sé qué pensás vos. Como pensando qué es lo que hay adentro de ese colectivo, que Sí, incluye tanto a la bueno, izquierda como a la derecha, como enardecidas. Y además no sé si maldita, quizás es directamente maldecida, como bueno, mal, en la palabra maldita está la idea del mal y el decir, ¿no? O sea, está la es idea de lo verdad. verbal y el mal, que es tan hermoso. Digo, para Es nosotros los hermoso. latinoamericanos es una tradición divina. Y es una tradición tampoco que me gustaría en algún momento dedicarle más tiempo, ¿no? O sea, y Pero cómo. Ariel, quién es este podio de los que son maldecidos, malditos de un lado y del otro? En la literatura argentina, ¿a quién incluye? Bueno, además de a mí, como, Bueno, en la como qué ciclo vengo a coronar. Es un ciclo interesante que tiene, ¿sabes qué? Yo creo que es muy difícil de tomar porque distintos periodos históricos construyen distintas maldiciones, Mm, ¿no? Si querés, lo enfocamos directamente en un momento histórico que es 1969, el momento en ujú. el que Cortázar le hace el reportaje, el famoso reportaje de la revista Life a Julio Cortázar, y donde Cortázar dice, perdón, vamos a cortar el tallarín acá. O sea, vamos a decir, estamos los grandes escritores de izquierda, imagínense que ese es el momento en el que Cortázar entra al mercado norteamericano y le interesa, por supuesto, entrar al mercado norteamericano, que es donde está la plata. Y Y lo tiene que hacer en tanto que escritor de izquierda, ¿no? Para entrar en claro, ese y mercado era entonces, sí, sí, importante tener claro, ese obvio. baluarte. Y sí, porque, digamos, si no se vende como un escritor de izquierda, no entra directamente, ¿no? O sea, ahí hay un problema muy, muy, muy grave. Pero tampoco él necesita, digamos, esa especie de validación, sobre todo en la lista de bestsellers de New York Times, porque eso lo pone a dialogar con los otros, ¿no? Con los otros monstruos que son Vargas Llosa, García Márquez. O sea, como una manera de entrar en el boom. Era importante mostrar esas credenciales y esas credenciales las Entonces, muestra en el momento en el que entra a para Estados eso él Unidos. hace una cosa súper interesante que no está del todo explorada, digamos, por los críticos literarios, que es manda a matar verbalmente, ¿no? O sea, manda a matar a Arguedas, que es que Mm. Arguedas pasa por ser nuestro escritor revolucionario, luchador de abajo, profesor de la universidad, o sea, el escritor, y él dice, bueno, yo contra esa tradición de los pobrecitos, de los provincianos, de los llorones, Los dice, peruanos. no, no, no dice los peruanos, porque del otro lado está Vargallosa. Dice, contra esa tradición de los llorones, que es la palabra que él usa, que es Mm. terrible, sobre todo terrible para Arguedas, yo no estoy, yo estoy en contra de esa tradición de la izquierda. Y entonces ahí, digamos, aparece una cosa muy complicada, ¿no? Porque entonces, sobre todo porque Arguedas,
ustedes saben cómo termina esa historia. Arguedas no solo lo pone No, en no el sé. prólogo. Ah, no, es terrible. No solo Arguedas lo pone lo ¿qué? denuncia en el prólogo del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, que es una de las más grandes novelas latinoamericanas, sino que después, o sea, él dice, ¿por qué? Ahí aparece el llorón, ¿no? El llorón latinoamericano. ¿Por Sí, qué Cortázar no me quiere si yo lo quiero? ¿No? Dice, ese momento del prólogo del Zorro Arriba y del Zorro Abajo se los súper recomiendo a todos, sí. porque directamente, digamos, habla de ese reportaje de la revista Life, que a él lo hiere Mirá. y termina matándose, ¿no? O sea, No. frente, ese momento, digamos, que después Cortázar quedó como, ah, qué feo, digamos, qué feo terminar una discusión intelectual en el momento en el que el tipo dice, y por este momento no sé, del desastre latinoamericano y lo que los yanquis están haciendo en Chimbote y esa cosa de ese drama del imperialismo que él denunció también de un modo tan hermoso, se mata, ¿no? Entonces ahí aparece una cosa como una cosa trágica, digamos, en el modo de pensar lo latinoamericano. Arquedas le agrega como un tono Sí, verdaderamente otro tono. insuperable. Claro, ahí se pasó, ¿no? Pensemos en los machitos latinoamericanos estos, de los que estábamos hablando antes, Vargas Llosa, qué sé yo, todos reunidos en Barcelona diciendo, te voy a explicar de qué se trata Latinoamérica, y de repente aparece este otro, esta especie de ser oscuro, digamos, que es Arguedas, y que dice, no, chicos, o sea, esto no es una cosa de cosas que se hablan en un bar de Barcelona, mientras Carmen Balcells, que es la gran vendedora al mundo del boom latinoamericano, hace negocios, ¿no? Esto es una cosa más Bueno, pero es real. tremendo porque Cortázar lo manda a matar, pero Arguedas recoge esa bala y es el que elige incrustársela en la cabeza. Yo creo que no sé, que los Ahí escritores aparece, sí, pero actuales. ahí aparece un corte, ahí aparece una contradicción en la historia de la literatura latinoamericana y en el modo de pensarse Latinoamérica a sí mismo, que es insuperable, digamos, una discusión total que tiene que ver con la representación Poner de el lo... cuerpo. Arguedas lo puso entero al cuerpo. Sí, Y sí, creo probablemente, que los ¿no? escritores actuales no son tan de poner el cuerpo. Bueno, eso es lo positivo de Twitter, que justamente te podés pelear, pero no hay ningún cuerpo involucrado. Y mucho menos un libro. O sea, ya me parece muy fuerte que haya escogido responderle a Cortázar en un prólogo, como No, ya era no, entregar una parte de su cuerpo, una eh, parte de su obra, sí, ¿no? en tus intervenciones en Twitter, vos podrías decir, no hay ningún cuerpo involucrado, y eso es una. Y ahí, digamos, uno podría decir, es uno de los grandes modos de pensar la circulación de las ideas, ¿no? O sea, recién Greg decía una cosa muy interesante en relación el modo imperialista en el que las ideas circulan por América Latina, y uno podría decir, sí, el modo imperialista en el que circulan las ideas, pero ¿y el modo imperialista en el que circulan las formas en América Latina? Es decir, el modo en el que esto creo que es algo sobre lo que vos intervenís bastante, que es el modo en el que aparecen los grandes líderes de la izquierda latinoamericana del presente hablando por Twitter, que es una cosa totalmente controlada por Estados Unidos para nosotros, ¿no? Una tecnología totalmente norteamericana. ¡Qué temita! Bueno, pero ahora está liberada por nuestro amigo Occupy Mars, que bueno, que es Elon, no sé, justo tengo esta taza, pero bueno, supuestamente como existió ese momento como de control del discurso, y ahora ese discurso está supuestamente liberado Vos desde que dirías, existió esta adquisición. Pero ¿en bueno, qué también eso sentido, ya. en qué sentido las intervenciones tuyas en Twitter controlan o no tu discurso? No, creo, no es tan relevante lo que controlan de mi discurso, sino, creo yo, la forma en la que hacen que, por ejemplo, los políticos reaccionen
y generen textos que están por fuera del texto que tienen preparado para decir. No sé, pienso, bueno, dentro de las cosas que mencionaron, mi último libro, mi última novela es Mona, pero luego yo publiqué el año pasado un libro de ensayos como políticos donde recuperaba varias de, bueno, no sé, como una cantidad de columnas que yo había hecho para La Nación y para otros medios, donde incluía, por ejemplo, retratos de distintos funcionarios, de, bueno, de políticos prominentes, personas en el poder, digamos. En general, la mayoría eran hombres. Y cuando yo inicié esta serie, cuando publiqué un retrato de un jefe de gabinete, se enojaron tanto porque no lo vieron como literatura, lo vieron publicado en un diario y eso ya como cambiaba totalmente la percepción. O sea, ¿qué significaba estar como esta voz que parece como seducida por este hombre y que sin embargo luego como dice, no, el peronismo en realidad no es lo que no me está seduciendo. Bueno, en realidad lo estoy como simplificando, pero es un texto bastante gracioso. Y se enojaron muchísimo. Se enojó el presidente de la Nación, retuiteaban, el ministro de Trabajo. Bueno, en ese momento el peronismo además controlaba los medios de comunicación, entonces, digamos, como sí, el convoy importante de medios, todos salieron como a protestar por el texto. Y para mí ese fue un momento interesantísimo porque lejos de sentirme perseguida, pensé, bueno, genial, esto es lo que la literatura tiene que hacer también, tiene que generar este tipo de reacciones y tenés como que en un punto no saber qué es, ni de dónde viene, ni qué hacer con eso, pero que es algo como que promueve como una reacción como de otra clase. Y digamos que fuera gente que justamente hace del discurso como un poco la construcción de la política, para mí era especialmente interesante. Entonces, cuando yo intervengo, volviendo a tu pregunta, cuando yo intervengo en Twitter, en general pienso que del otro lado hay como seres textuales que también son los que van a como buscar, como atacarme, o los que involuntariamente o no van a mostrar algo de su personalidad que quizás no estaban planeando mostrar, pero que hay algo como que lo sobrepasa. Me parece que Twitter tiene algo como una novela conjunta donde están todas estas como reacciones exacerbadas o por momentos exacerbadas, y eso es un poco lo que, no sé, lo que genera, no sé, la excitación en torno a eso y el hecho de que, como vos decís, todos los políticos lo encontraron como su forma de comunicación. Y en un punto, si bien Milei empezó imitando el estilo de Trump, y ahora es más bien Trump el que se está plegando a la publicidad de Milei. Me parece que algo de eso ocurrió cuando lo invitó la semana pasada o hace 2 semanas al CPAC. De Esto hecho, nos pone, está yo como lo creo, mencionó. ¿Cómo? claro, no, bueno, esto nos pone directamente, Nos pone creo, digamos, como, además de copiar ciertos discursos y de, digamos, como de absorber esta teoría, hay un punto donde Latinoamérica también, o ciertos líderes latinoamericanos también empiezan como a circular de otras maneras que buscan ser capitalizadas por elementos de Estados Unidos o, bueno, justamente, o un candidato como Donald Trump, donde lo discursivo es crucial, así como en el caso de Milei. O sea, son como audiencias bueno, por permanentes que están eso digo, a ver, en en ese, ebullición. sí, sí, totalmente, en ese último libro tuyo, vos atacás directamente a nuestro presidente de un modo bastante interesante, ¿no? O sea, y sobre lo cual creo que, digamos, ahí salieron todos los eh, eh, voceros, digamos, para decirlo de algún modo, de nuestro actual presidente a insultarte, digamos. Y ahí es donde aparece una cosa súper interesante, digamos, porque hasta ese momento vos habías sido una interpeladora, podríamos decir, una interpelación clásica del Estado latinoamericano, ¿no? O sea, la construcción también clásica, un intelectual. Pensemos que un intelectual latinoamericano Ujú, es básicamente una persona que interpela al Estado y lo denuncia como delincuente. Eso desde ujú. Esteban Echeverría, no sé, desde donde ustedes quieran, ¿no? O Sí, sea, no o sea, ujú, y constituirse como intelectual en América Latina es básicamente comprender
que el Estado es un delincuente, podríamos decir, ¿no? O sea, y ahí, digamos, aparece esa paradoja tan interesante de lo latinoamericano, ¿no? No sé si esto lo habíamos hablado, pero viste que, o sea, una de las fórmulas que yo voy buscando como fórmulas, le digo, les cuento, digamos, a los públicos, yo voy buscando siempre unas fórmulas que definan lo latinoamericano, y yo creo que una de las grandes fórmulas que definen la totalidad de este periodo de 200 o 300 años de latinoamericanidad es la palabra resistencia. Es decir, ser latinoamericano es básicamente pensarse a uno mismo como resistencia. Es decir, como ligazón con otra cosa frente a la cual uno dice, no, no quiero, no puedo, no me gusta, no, no, no. Y en ese sentido, vos viniste a decirnos, acá el modo de la resistencia empieza por acá, a este gobierno liberal argentino, ¿no? O sea, empieza observando esta figura eh, quizás un poco graciosa de Milei con la que empezó, ¿no? Quizás un poco como buscando y conociendo las reglas de lo televisivo, del mundo de las redes sociales, como pocos, digamos, fíjate que él interactúa ahora como presidente, interactúa con el pueblo por esos mismos canales, o sea, Sí. mucho más que, incluso hubo un último discurso en donde directamente dijo, o sea, yo gobierno o con el aparato legislativo o con Twitter, digamos, no Sí. tengo, no tengo límites, ¿no? Y Ujú. quizás es eso lo que genera esa especie de irritación global de Milei, ¿no? Que me parece completamente entendible. El otro día veía propagandas en España donde aparece, digamos, eh, Milei como un personaje con el cual la política española puede identificarse, ¿no? Y vos en ese sentido fuiste como la que vino y nos dijo, atención, acá aparece esta figura, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora? A mí ¿Qué dirías ahora me de parece, a Milei? ver, me parece, me parece como, a ver, es muy fácil ridiculizar a Milei porque de alguna manera Milei ya provee su autorridiculización. Entonces, en un punto, hay un punto donde cuando es ridiculizado, es una manera de propagar el mensaje. ¿Entendés? Entonces él realmente cuando es ridiculizado no es algo que lo toque realmente. Y esa solía ser, bueno, como una de las armas, digamos, como no sé, que solía tener la crítica social, que en este caso no termina de funcionar. Porque me parece que lo que es interesante de Milei es que esto que como que planteas vos, que es como la nación de pronto empieza a estar definida no en términos geográficos y no en términos de dónde nací, somos una audiencia. Y como tal somos una audiencia y eso nos vuelve como una especie de cuerpo emocional donde a pesar de que quieras o no ser esa audiencia, quieras o no prestarle atención o no, creer o no en él, no es tanto tu decisión, justamente porque por el poder viral que tiene, es como que vos, quieras o no, estableces una relación emocional con ese presidente, lo hayas votado o no, te guste o no, y hay algo, es como, no sé, es como las Kardashian, por ejemplo. Yo las veía y decía, pero no entiendo qué es este programa. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Van a comprar algo? ¿Son lindas? No me parecían ni lindas. De verlas tanto tiempo, me parecen hermosas todas. O sea, es como, bueno, genial, es como una redefinición, viste, de la Venus de Willendorf, no sé, pero contemporánea, o sea, como que ya le empiezo a encontrar como virtudes, y hay algo de eso en Milei, como eh, podés estar de acuerdo, él hace un montón de cosas estúpidas, totalmente estúpidas, después hace cosas que son más o menos razonables, y eso ya es como que genera un rango que te hace sentir que hay una persona viva, que tiene como este tipo de vulnerabilidades y de normalidad, donde en realidad no hay como un plan siniestro detrás, que es lo que la gente tiene a asociar con la racionalidad, con la inteligencia artificial,
o cosas así. Entonces, hay un punto donde Milei como que genera una fantasía de qué viene a ser algo vivo, qué viene a ser una nación en tanto que algo vivo, con esta forma reactiva de manejar la audiencia. Eso es lo que me parece interesante, lo que me da ganas como de mirar más que nada del fenómeno. Eso Porque es súper. permanente, hay cosas que hace que son irracionales. Y decís, pero si el tipo está queriendo lograr el objetivo A, por ejemplo, que le aprueben en el Congreso, está cerca, puede hacerlo, pero escoge maltratar específicamente a todo el mundo y que la noticia sea esa, y que la noticia sea cuán, o sea, irreductible, o sea, qué voluntad tiene él también de insultar a aquellos que no se bajan la cabeza inmediatamente ante él. Yo creo que Como, vos acabas de tocar un tema que es ahora le vamos a pedir a Greg y a Scott que nos habiliten para que nos quedemos hablando por las próximas 24 horas. Claro, porque acabas de abrir un tema que es terrible, que es el tema podríamos decir, el tema del siglo XXI, ¿no? Que es la relación que hay entre a ver si lo puedo formular, entre el universo este en el que estamos viviendo y las emociones. Hay un texto que yo lo uso como si fuera la Biblia, más o menos, que es el texto de Barbara Rosenwein, que se llama Worrying About Emotions in the Medieval Ages, donde ella abre como un campo, una disciplina, te diría, ¿no? Que es el territorio multidisciplinario de las emociones, de pensar las emociones y de cómo administramos en la historia y en distintos lugares históricos las emociones, ¿no? Y ahí yo creo que ese es el lugar que vos acabás de nombrar, donde aparece justamente el punto en donde se toca el problema de la literatura y la política, porque durante muchos años, digo, yo de un modo más o menos azaroso hablé del boom, pero sí, pero quiero engordar, digamos, esta idea. Fíjense, digamos, que la literatura latinoamericana, en muchos casos, antes del boom, si ustedes quieren, pónganlo en Martí, pónganlo en ese momento de nuestra América de Martí, ese momento en el que Martí va a Boston y los representantes de Estados Unidos le ofrecen una serie de negocios posibles a los gobiernos latinoamericanos, frente a los cuales la mayoría de los latinoamericanos, por supuesto, dicen, qué lindo, salvo por algunos, sobre todo, bueno, Martí está absolutamente escandalizado en esos artículos que él envía al diario La Nación de Buenos Aires y con los que constituye finalmente el libro Nuestra América, donde dicen, no, esto es una locura. Esto es una locura y esto que nos ofrece Estados Unidos es lo que justamente ahora va a separar y va a decir, hay dos Américas. Está la América de ellos y está nuestra América. Y entonces a partir de ahí, fíjense que los intelectuales latinoamericanos empiezan a pensar cómo es el tema de la administración pública, personas que se dedican a la literatura. O sea, prácticamente uno podría decir, no hay gran texto de la literatura latinoamericana que no sea pensar formas racionales de la administración del Estado y la irracionalidad del Estado latinoamericano sobre todo, ¿no? Pero ahora, digamos, pasa otra cosa, que es, ya no nos importa más aparentemente la administración, lo único que nos importa es cómo nos tratan, si nos miman, si nos duele lo que nos dicen, la si... administración emocional, como... Claro, digamos, ahora estamos en un universo de emociones, por eso me encantan los textos de Barbara Rosenwein, que justamente los piensan como emociones que se desarrollan en la historia. Eh, y entonces la política, digamos, entró a construir ficciones que uno podría decir más o menos narrativas y a competir, digamos, con los literatos diciendo, no, el mundo de las emociones me lo quedo yo. Digo, porque vos entraste al mundo de la administración, si querés, ¿no? Entonces creo que el tema emocional en la literatura o cómo se construyen. Yo trabajo mucho con mis alumnos, sobre todo con los alumnos con los que tengo que trabajar en términos de construcciones proyecto, ¿no? Y proyecto
proyecto de trabajo, que es cómo se construyen las emociones en la literatura ahora, ¿no? Que es un universo muy difícil porque ahora emociones construimos en todas partes. Vos justamente, digamos, nos está mostrando cómo los líderes latinoamericanos se construyen de forma emocional. Y fíjate que cuando dijiste el uso emocional de los medios, yo podría decirte que ahí también hay una tradición hermosa que podríamos armar, que empieza, por ejemplo, en Evita, un personaje 100% cuya estrategia, digamos, era 100% construir emoción. ¿Sí? Incluso hay Sí. estúpidos actualmente que hablan de Evita con su inmenso amor y qué sé yo, que me parece insultante hablar de una persona en esos términos, claro, de una persona con tanto poder y no Es que sé, es mujer, Ariel, por bueno, eso viste, tiene ahí amor aparece para un tema, me dar. parece ¿No entendés vos? insultante que se hable de una mujer en esos términos y no se diga cómo Evita construyó las emociones como estrategia. ¿No? Siendo una persona con tan pocos recursos de formación. Y cómo supo aprovechar los medios en un momento en el que era muy difícil apropiarse de los medios. Ella se apropió de la radio de un modo en el que nadie se apropió de la radio. Y que era el medio del momento, uno podría decir, ¿no? Para hablar de política. Y entonces, ahora podríamos hablar de esa relación que vos acabas de nombrar, tan difícil entre literatura, medios o tecnología, si vos querés, y política, ¿no? O sea, esto sostenido Ahora, sobre el tema de emociones, que es algo de lo que vos hablás mucho, bueno, en varios de tus textos, porque podríamos hablar de Mona, donde ahí aparece mucho el problema de la apropiación que se hace de un intelectual, ¿no? La apropiación de lectura que se hace de un intelectual, el encasillamiento que se hace de un intelectual, pero también en la novela anterior, ¿no? Las constelaciones, que... a ver, que sí, no, pensaba cuando hablabas de Vita, pensaba Vita y la radio. Es un momento donde está la voz sin cuerpo, ¿no? Es la voz que se proyecta. Y hay algo de Twitter que tiene que ver con eso también, porque cuando vos ves esas mayúsculas de Milei, como ¡Viva la libertad, carajo! O la forma en la que él tiene ya como un tono para menospreciar, pero que es un tono escrito y que somos nosotros en realidad los que como que lo completamos con un cuerpo. En un punto, así como evita con la radio, Milei tampoco necesita que su cuerpo absurdo o ridiculizable o circense acompañe como ese rigor que pone en Twitter. En, que es como, además, como su forma de conectarse como de uno a uno con el pueblo, porque el pueblo la gente, viste, lo puedes likear o lo pueden insultar, el tipo te bloquea. O sea, em, no sé, me parece que hay algo ahí como entre Twitter y como saltarse. eh, no sé, viste, la Pax Americana, digamos, como el momento como más televisivo. Hay un punto donde la emocionalidad como ve como la persona que te habla como un discurso que ya está manido, controlado, porque hay una cámara, porque sé quién me está poniendo la luz, etcétera. Ese fue el problema de Horacio Rodríguez Larreta, que la mayor parte de su comunicación consistía en videos de TikTok, estaban por todos lados. Era él entrando en situaciones humanas, como medio como un extraterrestre que bajaba y visitaba qué es lo que hacían los humanos en el mundo. Y me parece que es interesante que Milei, si bien, por supuesto, controla muchísimo qué fotos circulan o no. Por ejemplo, nada, sé que cuando fue ahora a Davos, le sacaron una foto con Cameron, que mide 1,85 m, y Milei claramente no. Y Milei se opuso a que la foto esa circulara. Entonces la gente que estaba ahí decía, bueno, lo que pasa es que sos más bajo. Y de pronto se generó como un silencio, como en el búnker de Hitler. O sea, ah, ¿qué estás diciendo? Como que hay hechos, como que, por ejemplo, 1,80 m es más que lo que mide nuestro ayatola.
el ayatollah Javier, em, no sé, pero él se disemina en forma de una voz que se mete en tu cabeza, que ya tiene su propio tono emocional en tu cabeza, que vos ya sabes cuando él está como verdugueando a alguien, o ya sabes cuando en realidad es pura fuerza, porque vamos para adelante. Es como que vos le completás esa forma de la esperanza de la que él no habla, por ejemplo, que no habla nunca de esperanza. No es el político neoliberal clásico, ¿entendés? Él solamente promete guadaña, él promete violencia contra los enemigos. Y en realidad la operación emocional es tener que asociar que esa guadaña va a hacer germinar una esperanza, un futuro mejor para todos. Entonces, ese momento como neurológico, si querés, como de ese salto, es percibido como una forma de libertad, yo creo, eh, por seguidores o por, bueno, por algunos de los que forman parte de esta república de la audiencia. No sé, es fascinante. Pero si me preguntaste algo de las novelas, y me parece que volvimos a Milei, el Quería rubro de ver, Milei. sí, quería que hablemos un poco de el modo en el que se gestiona una parte, digamos, de lo político en la literatura que tiene que ver con la novela Mona, ¿no? Que es el modo en el que se gestiona, si vos querés, el deber ser, el... hay palabras que no quiero usar en este momento, pero que me salen muy espontáneamente, pero los voy a decir como el deber ser de... Así, O sea, la persona que es encasillada en un tipo de lectura eh, que en este momento, digamos, uno podría discutir del mismo modo en el que se discute la espontaneidad de un político, ¿no? O sí, sea, sí. no, voy a decir más que la espontaneidad, la autenticidad. Es Ujú. decir, esa forma en el que ahora se ha producido ese fenómeno en la literatura, en el cual diversos autores están condenados a hablar a partir de un tipo de experiencia vital, emocional, real, eh, fuera de la cual no existe la posibilidad de escribir, ¿no? O sea, Y si alguien... subalterna también. También subalterno, eso también es lindo, esa palabra, ¿no? Lo subalterno que en determinado momento fue considerado un valor y que ahora lo estamos mirando como de un modo discutible, ¿no? O sea, em, recuerdo todas las veces que a mí me hablaban de cómo es ser un poeta gay, cómo es ser un poeta, según dónde estaba, ¿no? Cómo es ser un poeta gay, cómo es ser un poeta joven, cómo es ser un poeta gay, joven latinoamericano, ¿no? Que es como que era en ese momento el modo en el que inevitablemente yo tenía que circular por el mundo. Em, Frente a lo cual a ver, ¿qué puedo decir? No lo rechazo, son tres palabras con las que me identifico. Son tres palabras que al mismo tiempo me constituyen de un modo total. Es decir, me constituyen de un modo total del mismo modo que me constituye la palabra puto, digamos. No hay parte de mi experiencia vital que no tenga ese modo de ser pensada, ¿no? Creo que ahí es donde apuntó tu novela, es decir, el modo en el que una persona es, en determinado momento, se le pone una palabra que la constituye de un modo pleno y de la cual no puede salir y al mismo tiempo... No, tampoco, o sea, quiere salir, no, ¿cómo? No, o sea, todas esas pequeñas formas en las que estamos condenados a pensarnos a nosotros como uno, ¿no? Frente a todos los discursos que hablan de la diversidad, ¿no? Que son básicamente falacias. Ay, qué difícil esto que acabo de decir, ¿no? Solamente porque no quise decir la palabra políticamente correcto.
Sí, me parece que es muy interesante cómo juegan esos roles de pertenencia y cómo muchas veces los escritores terminan aferrados a esas pertenencias, porque es la manera de no estar a la intemperie. Es una manera de circular, bueno, a mí en un momento estuve viviendo en Estados Unidos y me sorprendía porque no conocía la categoría de persona de color y yo no sabía que era una persona de color. Entonces cuando me invitaban a charlas y me preguntaban, bueno, en tanto que escritora de color, vos, ¿qué te pasa acá? Y yo como era una noción que solamente existía en Estados Unidos o que yo no conocía, porque en Europa no existe esa noción y en Argentina tampoco y en Latinoamérica tampoco, era como, bueno, cruzás la frontera y te volvés una persona de color, pero volvés a cruzar la frontera para salir y dejás de ser una persona de color. Entonces, como que había algo ahí como que me marcaba como de una cultura muy especial que dábamos por sentado o que retomando las palabras de Greg, o sea, esta capacidad de exportación tan fuerte que tiene Estados Unidos de exportar sus ideas, eh, hace que, por ejemplo, nociones como estas de pronto se conviertan como en la norma en otros lugares, cuando Fíjate en que, rigor los latinoamericanos no nos pensamos así. Sí, claro, decías, fíjate Ariel, que ¿qué ahí decís? ahí parece una cosa muy compleja, porque vos decís exportar de ideas. Yo diría, bueno, yo no diría que esas son ideas. Eso es otra cosa, eso es el humus sobre el cual las ideas pueden sostenerse, ¿no? O sea, Sí. ahí hay o sea, eso es más que una idea en este sentido. Efectivamente, digamos, todos hemos tenido esta experiencia, que es, vamos a Estados Unidos y somos personas de color, pero yo, desde ese momento en el que fui nombrado como tal, a mí me encanta, o sea, no me puedo pensar como, o sea, eso operó una transformación, digamos, en mi hipotálamo, no sé, como, en mi cerebro, que, Mm. que hace que me parezca rarísimo que alguien no me piense como una persona de color. ¿Entendés? Pero para, Afuera, ¿y la resistencia no ¿no, operó en no vos es también como hermoso? latinoamericano? Que los latinoamericanos como lo primero que Claro, hacemos pero es resistir. ¿No sentiste también la resistencia bueno, innata, sentí que atávica? no era un paradigma, por eso digo la palabra humus, ¿no? Sentí que, Mm. perdón, me pareció, me aparece no sé qué cartel. Sentí que era una nueva redefinición de mí mismo, pero al mismo tiempo, o sea, quiero esa definición para mí, ¿no? El problema es, quiero una definición para mí. Esto es lo más difícil, ¿no? Em, Digo, esa definición ahora ocupa un lugar total en mi vida. Efectivamente, digamos, no conocíamos esa forma de presentarnos a nosotros mismos en el mundo y de repente la conocemos y nada, y la abrazamos. Y ahora ya pensemos en esos textos de Foucault donde Foucault dice, bueno, pero la idea de la homosexualidad, ¿no? Cuando es una definición completa de un sujeto de la cual el sujeto no puede salir. Y Mm. al mismo tiempo, ¿dónde empezó y dónde terminó? ¿Dónde va a terminar? ¿No? O sea, la idea de ser homosexual, por ejemplo, ¿no? Que es tan difícil, o sea, no hay posibilidad de que yo ya tengo esa herida en el cerebro. Incluso, por ejemplo, otra cosa, pienso mucho, yo siempre, viste que yo soy muy Hannah Arendt para Total. arrodillarme frente a lo que Greg dice. Es Ambasador, verdad, o sea, embajador de Hannah. exacto, yo siempre pienso, lo primero que pienso cuando pensamos en ciudadanía es en el modo en que Hannah Arendt pensó ciudadanía, y se lo digo sobre todo, digamos, a mis alumnas, ¿no? Que es, chicas, o sea, digo, cuando pensamos feminismo, pensemos en el modo en que Hannah Arendt pensó en Orígenes del totalitarismo, la relación que había entre ciudadanos y no ciudadanos, ¿no? Mm. Y eso aparece en el capítulo 9 de Orígenes del totalitarismo, cuando Hannah Arendt dice, hay dos tipos de sujetos que son los que están dominados por la ley, que son los buenos, los blancos, los que están del lado del bien, digamos, Del y los Estado que de están Derecho.
exacto, y los que a nosotros nos corre la policía. Ahora, por ejemplo, mira este caso, que yo he vivido en esas dos transiciones, es decir, yo he vivido la posibilidad de no ser ciudadano, un gay latinoamericano perseguido por la policía, a el nuevo estadio que es, casarse, tener hijos, etcétera. Pero yo ya tengo mi cerebro formado como uno que lo corre la policía y de eso no voy a salir más. Y no quiero salir tampoco. Es decir, de ese estado, No. claro, porque ahora me Sí, hace sentir una especie de yo no soy LGTB, digamos. De que total. yo no soy uno que dice, ay, que venga el Estado y me quiera, que venga el Estado y me Sí. permita casarme. No, yo soy, vamos a lo clandestino. Lo Mm. clandestino siempre es más hermoso que lo legal, ¿no? Porque Porque hay también, mayor grado de libertad para y sin pensarlo en duda, relación a esto del... y sin dudas, ¿no? Porque en lo clandestino pensamos cualquier cosa, porque en lo clandestino nos encontramos los clandestinos, porque en los clandestinos estamos los que el Estado latinoamericano no nos tolera, y entonces somos un grupo que excede a los gays o a los homosexuales, somos un grupo mayor, mucho más poderoso en todo caso, ¿no? Y somos el grupo de denuncia por antonomasia del Estado delincuente, ¿no? Que siempre para mí, o sea, yo no podría decir, es mejor para mí eso". Yo digo, yo ya estoy, ese es mi lugar histórico. Yo soy el que los corre la policía. Porque pienso en Hannah Arendt, cuando Hannah Arendt dice, hay dos tipos de personas en la sociedad europea, ella lo está pensando en la sociedad europea de entreguerras, ¿no? O sea, ese momento en el que va a culminar con el totalitarismo más grande de la historia. Hay dos tipos de ciudadanos, que son los que de la ley y los de la policía. Sí. Los de la Pero ley mira, van yo para bien. pensando, pienso en lo que vos decías de Cortázar al principio, cómo es que Cortázar se vuelve como un ser interesante para el mercado en Estados Unidos y pensaba esto como en relación a Mona, o sea, em, A ver, cuando justamente vos estás en la zona de los perseguidos o cuando ocupás como uno de estos lugares como que el Estado bondadoso reserva para vos dentro de estas categorías identitarias, eh, es como, o sea, tenés una forma de pertenencia y tenés una forma de circular dentro de un mercado, tenés una forma de volverte visible, tenés una forma de existir. Para mí es un tema que es muy interesante, más allá de qué tipo de modus vivendi tengas como escritor, es un tema de comedia espectacular. Ese fue un sí, poco lo que me movió a mí a ser Mona, sí, porque ella es una escritora peruana que, que, bueno, como que la invitan a algo en Suecia con un montón de otras personas y todos en un punto están como jugando este rol como de esta pertenencia porque es una forma de existir en un mercado. Se hace un mercado como de venta de libros o un mercado de prestigio que también existe como tal. Entonces, hay un punto donde es interesante como esa manera de ser y no ser realmente, sino como ser un poco como un performer, digamos, un performer de las categorías que ahora le gustan al Estado. Porque, bueno, usás no la palabra sé, performance, que es una palabra de tan los años difícil. 90, ¿te parece? ¿O qué? Bueno, pero No, es una palabra de hay un Judith punto Butler donde... para nombrar el modo en el que se piensan los cuerpos que son discutidos en la sociedad, ¿no? Que me parece que es muy interesante. Yo creo, hay un texto que les recomiendo a los 18 participantes que estamos en esta conversación, les pido por favor que lean, les voy a contar la pequeña anécdota que da lugar al texto. Hay un momento en el que, como quizás todos lo saben, les pido perdón a los que ya lo saben, que Foucault va a California y ahí en California él tiene algunas experiencias muy interesantes con respecto a su vida y con respecto a su escritura, ¿no? Y entonces en un momento está con unos amigos, esto lo cuenta uno de los amigos con los que él está conviviendo en California. El libro se llama Foucault en California, es un pequeño libro precioso,
para los que les interesa la historia de la teoría del postestructuralismo francés con la que nos introdujo Greg. Eh, y entonces, en un momento están hablando de los proyectos que él tiene alrededor de el pensamiento de sexualidad y poder, y entonces Foucault le dice, bueno, si vos querés saber algo, lee La isla de los esclavos de Marivaux. Por supuesto, yo me fui corriendo a leerlo, un texto del cual tenía noticia, pero que nunca había leído. Les recomiendo entonces a todos ustedes que lean antes, o Tomamos junto con la nota. novela de Pola, lean La isla de los esclavos de Marivaux, que es un texto del año 1770, o Ujú. quizás anterior, 1750, y donde justamente habla de esto, que es cuál es la relación entre nuestros modos de pensarnos como sujetos sociales, como ciudadanos, como responsables en relación con los avatares del Estado y la performance social que nosotros llevamos adelante, que es una cosa muy difícil de, ¿cómo diría? Es muy fino pensar eso, ¿no? O sea, pensemos en ese momento en el que yo, que estoy acá en mi casa, tenía puesta una remera y dije, no, como voy a hablar en una universidad, me voy a poner esta camisa. ¿Por qué? Ujú. Porque da profesor, digamos, que es la performance que a mí se me ocurre que tengo que dar en este momento para estos 18 participantes, ¿no? O sea, y a partir de ahí, digamos, de esa estupidez, si ustedes quieren, esto lo podemos llevar a miles de otros campos, ¿no? Que es la performance social. Y cómo la performance social, es puesta en escena, y cómo la performance social es lectura de un eventual público que te está mirando y que te tiene que recolocar en un lugar de la performance, ¿no? Y una forma de controlar esa lectura. O sea, porque vos cuando haces esa performance, así como, bueno, no sé, yo lo pienso todo en relación a Twitter, A pero ver. pienso que en el momento en el que es como, es una forma de sintaxis y vos tenés que controlarla también, es como que está dentro de las cosas que vos podés controlar, igual que en una frase. Por lo tanto, si lo podés controlar, lo tenés que controlar. Claro. Bueno, ahí aparece una cosa muy interesante que es la performance verbal, ¿no? O sea, no la performance visual. O sea, ¿cuál es, cómo son, cómo son las palabras que nos definen y que nos construyen? ¿No? O sea, ¿cuáles son las palabras que me dicen a mí que yo soy esto que soy? ¿No? Y cómo esto me pone a mí en relación con perdón por la palabra que voy a usar, con una cultura, si quieren, pido perdón también por esta otra palabra, que es con un mercado, porque les digo perdón porque me da la sensación de que si me preguntaran qué quiero decir con la palabra cultura, no lo podría definir. Tendría que hacer un esfuerzo muy grande para pensarlo. Pero Menos mal, porque ya la mencionamos varias veces, o sea que pasó. bueno, pedimos perdón a todos, porque, o sea, dije la palabra cultura muchas veces y es una palabra demasiado difícil para mí, por lo menos. Mm. Eh, yo no sé si Greg y Scott les parece que Abrimos podríamos a las preguntas. ampliar el campo de nuestro debate a los participantes, si quieren ustedes intervenir, en fin. No sé cómo les parece que sigamos. A ver, ¿qué dicen? Por supuesto, podemos pasar a las preguntas. Greg, ¿tú quieres encargar de las preguntas o cómo lo hacemos? No, está bien, pueden contestar así sin más. Había una pregunta sobre los precursores. A ¿Cuál es ver, el perdón, precursor? ¿dónde aparecen las preguntas? Ah, donde dice QA abajo. Q&A. Sí. Perdón, sí, acá estoy, acá estoy. A ver, Para Pola, podemos ponerlo Ah, así. yo tampoco las vi. ¿Está bien ahí Sí, ahora? sí, Q&A. Sí. también. Sí. Hola, en clave borgiana, ¿cuál dirías que son tus precursores como escritora? Ah, Em, bueno, eh, tengo los escritores que yo amo. eh, bueno, yo amo especialmente a Vladimir Nabokov. Es como algo que
enloquece. Amo Pale Fire en particular, esa novela, que bueno, es una novela bueno, de campus, muy del mundo universitario. Y en el momento en el que la leía, para mí estaba un poco, estaba todo ahí lo que a mí me interesaba. Bueno, obviamente también me encanta Lolita, me encantan sus clases, pero siempre lo que siempre me divirtió y que lo relaciono con Vargas Llosa, que fue uno de los primeros autores de los que yo me enamoré, es como la forma en la que él se divierte increíblemente cuando escribe y o sea, para mí hay escritores extáticos y después, bueno, hay otros escritores que me interesan, etcétera, pero Nabokov consigue éxtasis cuando él escribe. Martin Amis, por ejemplo, también le interesa el tema del éxtasis y también puede trabajarlo. Em, y, y era algo que yo había percibido, bueno, como así de niña, como leyendo Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa, que me había alucinado completamente, pero porque había encontrado como que se podía hacer algo con la novela que yo no sabía que se podía hacer, como que podías desternillarte de risa y podías como generar como un estado de violencia, digamos, contra las ideas que yo nunca había visto antes. Me interesan como los escritores donde yo siento que hay como mucha intensidad de ideas, donde siento que hay mucha agresividad, como reconvertida en prosa. Eso es algo que me fascina. No sé, a veces lo siento como en Horacio Castellanos Moya. Siento igual como que a veces como que su estilo termina como muy bernhardiano, pero como que esa intensidad está ahí. La siento a veces en Margot Glantz. No sé, ahora estoy como que, no sé, me interesan como, leo solamente gente que está viva. Pobre Borges. Bueno, y Borges también, porque Borges está re vivo para mí. Eh, de hecho, lo siento cada vez más cercano. Eh, Borges fue una lectura mía como más de adolescente y después ya a los 19 20 ahí caí, como me enamoré para siempre. Y, y hay como una beta de Borges que para mí es muy tuitera, que me hace sentir que es mi contemporáneo total, como la forma en la que él se mete en polémicas, la forma en la que él interviene en la política y la forma en la que él como se arroga para sí mismo el estatus y como la gloria de ser un enemigo del Estado. Ujú. En ese momento el Estado, que lo signa a él como enemigo, es el Estado peronista, que se vería como desde una perspectiva como que como no es neoliberal, entonces es más positivo que el Estado neoliberal, o sea, porque puede tener un tinte nostálgico y porque evita y el amor, como decía Ariel y todo eso. Eh, pero en ese momento era como la primera experiencia de lo más parecido a algo totalitario en Argentina, donde, bueno, la madre de Borges había ido presa, la hermana también por 2 días por protestar, Victoria Ocampo había estado presa 42 días, él, Borges mismo, había perdido su trabajo por no ser como amigo del régimen. Entonces, fue una experiencia como súper intensa, donde Borges eligió como ya prontamente de qué lado iba a estar y la forma en la que él se jugó, y jugó eso hasta el final, porque en realidad lo condenaron tanto por eso. Eh, como que nunca claudicó como en estas ideas, que no eran ideas de gorilas en sí, sino como que tenían que ver con esta memoria y con esta dignidad del enemigo, que él también había elegido para sí y que le había dado una épica a su, a su literatura que a mí me fascina. ¿Leíste el libro de Alan Pauls sobre Borges, El el factor factor Borges. Borges? Sí. Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo está diagramado, como me parece que en ese momento Borges estaba leyendo Derrida, entonces tenía algo así, como así,
no sé, postestructuralista, que me parece como muy divertido. Me parece que Alan es un gran esteta, Sí. un prosista muy bueno y que tiene mucha sensibilidad para ese rococó, digamos, de lo francés, que me parece que lo hace muy bien. Hay una pregunta también de Emilio Krenzen. A ver, eh, Mm. ¿la ven ahí o no? Se Yo no borró. lo veo. Ah, Emilio No. Krenzel. Quizás aparezco, ignoro por qué, como Scott. Me encantó la. ¡Un Scott! Encontramos un Scott. Me encantó. Los falsos Scotts. Me encantó la referencia a las continuidades que, a pesar de los cambios tecnológicos, Paul identificó entre radio y Twitter. Y los cambios y continuidades de identidades según el contexto. ¿Qué cambios y continuidades percibís, Paula, en la literatura latinoamericana actual con respecto a la época del boom? Bueno, wow. Hay una continuidad más allá de la diferencia radical que a primera vista existe. ¿Qué juego se establece con los mercados norteamericanos y europeos de consagración internacional? Bueno, esta pregunta es mega. Mira cómo se ríe Ariel. O sea, Y bien, Emilio, muy interesante. muy interesante lo que planteas, Emilio. A mí, yo quiero que Ariel también me digas vos qué pensás. A mí me da la sensación que eh, bueno, como siempre en el mercado, hay algo como de juego de espejos en relación al pasado. Entonces, siempre tiene el presente como una manera de vouch o, digamos, como de significado de dignidad que da el hecho de ser de izquierda, por ejemplo. Entonces, me parece que muchos autores tienen muchísima ansiedad para rápidamente estando solicitadas, estando siempre del lado del bien y que no ser jamás como acaso estar eh, o neutros o no te diría flirteando, pero sí como dando el brazo a torcer a la derecha neoliberal. Yo creo que existe como todo un campo eso que para mí es bastante retrógrado porque no está pensando lo político concreto, sino que está como actuando como según lo que vienen a ser las buenas formas, como hablaba Ariel, o estas formas como de existir en tanto como la performance virtuosa de lo que se espera de un ciudadano de las letras globales, ¿no? Y yo como latinoamericano, ¿qué puedo hacer? Y vengo del país del Che Guevara y tengo que ser de izquierda. A mí me parece que esa es una posición muy acrítica y que en este contexto es una posición despolitizada, te diría. Es como trivialmente politizada. Es como decir, bueno, me adscribo a algo porque pongo causas en Facebook y eso ya, no sé, me protege de que tener que tener un pensamiento político concreto. Eh, Me parece a mí que es más interesante. Oh, Chau, Pola. a ver si ahí Ya está. estaba funcionando mal, ¿viste? Estaba, Está. estaba tu voz un poco cortada, ¿eh? Sí, sí. Ahora está reconocido. Estaba la voz cortada. Uy, Sí. no sé, no sé dónde se cortó. Em, No, 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 bueno, ahí nomás. No se Hacete- bueno, yo, entendía. Se yo entendía. digo lo que está diciendo, no sé. No, bueno, pensábamos como esta manera automática, ¿no? de ser virtuoso del escritor latinoamericano que tiende a adscribir a la izquierda. Como si eso pudiera generar el espejismo de un boom o una escritura de boom, etcétera. Me parece que además, por otro lado, hay otros fenómenos que, por ejemplo, que hay como muchas más escritoras mujeres que están publicando ahora y que si lo comparás con el boom de los 70 que eran todos hombres, eso ya cambia muchísimo. Y después también es muy interesante que la mayoría de las escritoras que producen y que circulan escriban de género.
y escriban del género horror. Eso también me parece muy interesante, como si decir, bueno, si vas a hablar de literatura, ¿de qué vas a hablar? Y literatura, o sea, lo latinoamericano, ¿qué es? Es el horror. Vamos a narrar horror. Vamos por el terciopelo de la pero vamos a narrar horror, vamos a hablar de cosas horribles, de cómo vamos a crear nuestro gótico. Eso me parece que es muy interesante, me parece que forma parte de la manera en la que el mercado actual funciona. Y bueno, después está más allá, me parece que le pasa mucho, yo veo como muchos escritores como varones, que están como un poco que no saben muy bien, bueno, qué están vendiendo ellos, que no están vendiendo error, que bueno, tienen pito, qué sé yo, les tocó eso. Entonces dicen, bueno, la mía es ser de izquierda. Eh, y, y me parece que tienden a creer que hay como un reflujo de una virtud de la izquierda de por sí, que ya como te confiere el ser buena persona, cuando en rigor ahora está tan mutante la situación en América Latina que, que no sé, por supuesto, te podés como considerar una persona de izquierda porque sos crítico, pero también tenés como que observar que tenés como tremendas dictaduras como la venezolana, como la cubana, y ahí tampoco hay derechos humanos como, no sé, como que la salven. Entonces hay un punto donde ese discurso de la virtud, que en los años 60 era sostenible, y ahora en 2023 no lo es tanto. Y lo que yo no observo es que haya como una renovación de ese discurso crítico. O sea, yo no encuentro como voces interesantes de la izquierda que me hagan creer en la revolución, por ejemplo, cuando a la vez se callan las cosas que hacen en Cuba y en Venezuela y todo. Y a la vez, por supuesto, también veo lo que pasa con las cárceles de Bukele y digo, yo quiero decir algo de esto, esto es algo terrible. Pero en un punto es como que la izquierda tiene la virtud y la derecha tiene la moral. Y todavía esos discursos como no terminan como de organizarse para generar como un discurso intelectual, eh, no sé, como más pregnante. No sé qué pensás, Ariel, vos. A ver, para contestar lo que dice Emilio, necesitamos Mm. las próximas 23 horas, lo lamento, Greg. No, porque claro, es una tesis lo que nos proponen. A ver, decirte, Emilio, dos cosas nada más, porque si no es muy largo. Pensá que en el boom es el momento de entrada al mercado, sobre todo al mercado europeo, norteamericano de la literatura latinoamericana. Hasta ese momento la literatura latinoamericana es una cosa que no importa en el mundo. Y de repente, a partir de los años 60, aparece la literatura latinoamericana justamente empujada por la revolución en el mundo, y entonces aparecen estos escritores, si vos querés, internacionales, no globales, pero sí Ujú. internacionales. Ahora, en el presente, y entonces, bueno, digamos, los problemas que plantean esos escritores, ¿no? En el presente, perdón, antes de decir el presente, rescato, vos hablaste de Vargas Llosa, que es un escritor que yo no leo hace mucho, porque no me parece que haya nada interesante en su obra, hasta, o sea, me parece que lo de Vargas Llosa es de los 60 hasta 1986, hasta esa novela que se llama La historia de Maita, donde él dice, pego una vuelta, voy a la derecha, y bueno, nada, los problemas que se plantean ahí, que ahí lo leí, si ustedes quieren, de un modo muy Las salteado. aventuras de una niña mala a mí me encanta. Me Bueno, parece una novela no muy puedo hablar linda. de eso, pero sí puedo hablar muy bien de ese momento anterior, súper experimental de la obra de Vargas Llosa, que tiene cosas interesantísimas. Recuerden ese momento de la Guerra del Fin del Mundo, donde puede ser la página Pero, 436 más o menos, increíble. 400, entre 430 y 450, donde aparece ese momento, digamos, en donde el ingeniero ya está, palmó, digamos, está por morir, lo ponen en esa cabaña donde el tipo que miren la imaginación narrativa de Vargas Llosa, ¿no? Donde el tipo, ya sabemos que va a morir, hace 20 días que está haciendo huelga de hambre, y entonces hay unas mujeres, las mujeres del pueblo, de Canudos, lo están un poco
apañando, ¿no? O sea, un hombre que ya es el final casi de la novela también, porque ahora va a intervenir el ejército brasileño, y entonces el tipo medio como que se caga, digamos, como ¿de qué? De nada, de su propio cuerpo, digamos, que ya está pudriéndose por dentro, una cosa así, explicaba Gallosa. Y entonces, sin decir nada, todas esas mujeres del pueblo hacen una fila, agarran, se untan en esa mierda del tipo y se hacen la señal de la cruz y luego se vuelven a entrar y lo comen como si fuera una hostia, ¿no? Entonces miren ese momento de la política latinoamericana donde aparece todo mezclado, ¿no? La fe, la adoración, lo irracional, la locura, la religión, lo católico, todo junto en esa escena. Es una escena totalmente inventada por Vargas Llosa, porque por supuesto ustedes saben que esa escena es imposible de ser relatada porque esa gente no hay testigos de eso, ¿no? O sea, los que leyeron, digamos, la batalla de Canudos por su cronista real, iban con el ejército, obviamente. Bien, esto para decir, ahí hoy es otro momento, ¿no? Ahora hay otro momento que es, los escritores latinoamericanos son su agente. Es decir, es un proceso de mercantilización total de lo narrativo. Escritores sin agente son unos pelotudos, digamos, son una gente que no importa. Lo que nos importa es cómo circula el universo del agente y cómo el agente, digamos, va buscando, del mismo modo que existen los agentes de futbolistas latinoamericanos, ¿no? Que son chicos que a los 15 años los van buscando por las villas miserias para llevarlos a Barcelona, a Manchester, a esos lugares donde después van a crearse los Messi, los Kun Agüero, etc. Yo nací muy cerca de la villa donde nació Kun Agüero, entonces conozco Ah, perfectamente sí. ese sistema de los agentes europeos y norteamericanos buscando en las villas a quién es el nuevo Messi, ¿no? Y, El elemento puro, como... exacto. Y lo mismo podríamos decir de los escritores latinoamericanos, digamos, buscando desesperadamente el agente que los va a poner en la crítica de The Guardian, ¿no? Con problemas, digamos, porque después viene The Guardian y te agarra y te pasa lo que le pasó claro, ¿no? Lo que le pasó a la última novela de esta chica que a mí me encanta, Mariana Enríquez, que The Guardian la mató prácticamente, ¿no? Pero bueno, digamos, no importa. Ahora este es otro momento, fíjate, de Emilio, de la literatura, ¿eh? Que es el momento que ya estamos totalmente en el mercado norteamericano, digamos. O sea, Penguin es casi la única editorial en América Latina, o una de las pocas en este momento en América Latina, y Penguin y Random House dominan totalmente el mercado. Y entonces estamos, por supuesto, las personas que nos dedicamos a la literatura de un modo profesional, desesperadamente buscando esas otras editoriales, las editoriales que no tienen agente, las editoriales que no son editoriales norteamericanas, Yo que estoy de hacen acuerdo, Ariel, pero igual publicaciones hay una de 300 exageración. ejemplares para un círculo elitista y selecto, que es donde se produce la mejor literatura latinoamericana, podrías decir, Pero ¿no? claro, pero ahí es donde, bueno, primero publiqué en Entropía, y la mayoría de los autores como siguen apareciendo así, por ejemplo, una novela como Come Tierra también apareció como una editorial chiquita, y Una bueno, mía después, también. O sea, chicos, todos claro, los escritores latinoamericanos alumno son... tuyo. Em, no sé, o sea, hay un punto donde, bueno, sí, como las editoriales pequeñas como siguen funcionando totalmente como un semillero, como un lugar Semillero, donde semillero. aparecen las primeras Claro. novelas y Es que, el bueno, potrero, súper lo que es interesante por eso. el El potrero de potrero. para los futbolistas, aparece como la editorial independiente que muestra, digamos, que muestra como el momento de surgimiento de un material, de una estética, de un elemento, ¿no? Interesante. No sé, Emilio, si dijiste algo en relación con lo que estabas, con tu inquietud, ¿no? ¿Y qué tal en el caso de una editorial como Eterna Cadencia?
Bueno, Eterna Cadencia me parece que es diferente porque es una editorial que además tiene una librería, Ujú. que tienen un festival, es una de las grandes fortunas del país que me parece precioso, como que encontró como una beta cultural para diseminar libros. Em, La tradición, es no, un poco la tradición latinoamericana, ¿no? O sea, sur es total. eso, y sudamericana es eso, y Fondo de Cultura Económica empezó así, y, Ujú. perdón, quería decir otra editorial Siglo mexicana. XXI. Siglo XX, o sea, bueno, o sea, las grandes editoriales empezaron con las grandes fortunas y las personas que tienen inquietudes culturales de esa familia, ¿no? Que Ujú. son siempre las ovejas negras, de acuerdo con lo que tengo. Sí, Ampersand es así, por ejemplo, que es una editorial maravillosa que hay ahora en Buenos preciosa. Aires. eh, y Adriana Hidalgo es así, o sea, hay un Ujú. montón de editoriales de ese tipo que son millonarios, que, pero bueno, también piensen en las miren la colección del Malva y que tenemos la suerte, y está acá a 2 cuadras de mi casa, que tenemos la suerte de tener en América Latina, que es una colección espectacular para cualquier persona que le interese la cultura del Sí. siglo XX en América Latina, y que está hecha porque este millonario, digamos, es un tipo que se le encantó comprar arte, ¿no? O sea, que vos decís, ay, O sea, gracias el a mundo Dios. neoliberal no es tan malo al final si finalmente pone museos. O Bueno, sea. bueno, viste, o sea, nada, las